El ciclo del agua. Este proceso comprende fenómenos como la evaporación, la condensación, la precipitación, el escurrimiento y la infiltración. El agua es esencial para todos los seres vivos, incluyendo los humanos. El hecho que existe en diferentes formas es fundamental para la existencia de la vida en la Tierra. Más de 2/3 de la superficie terrestre está cubierta por agua. Esta fluye por los ríos, quebradas y está contenida en los lagos y océanos, casquetes polares. También se encuentra en los tejidos de todos los seres vivos. Es el solvente principal para la gran mayoría de las reacciones químicas. Resulta imprescindible ahora explicar su papel como sistema circulatorio continuo de gran escala, esto es, estudiar el ciclo del agua. El ciclo del agua es un sistema cerrado en el que, debido a diferentes procesos físicos, el agua se mueve entre la superficie terrestre y la atmósfera, en tiempos variables y en cantidad constante, lo que se conoce como balance hídrico. En otras palabras, el agua que se evapora en los océanos debe ser la misma cantidad que la que regresa por evaporación y escurrimiento de las aguas continentales. Evaporación. La atmósfera se humedece. Desde la superficie de la Tierra se transfiere el agua hacia la atmósfera mediante la evaporación, proceso por el cual el agua superficial cambia del estado líquido al gaseoso. Aproximadamente el 80% del agua evaporada total proviene de los océanos, mientras que el 20% restante lo hace del agua de las regiones continentales y de la transpiración de la vegetación. Acá vemos un gráfico de la térmica. La térmica, en el primer paso, la radiación solar calienta la superficie terrestre. Segundo, el ser menos denso que el aire del entorno asciende al calentarse. Tercero, la térmica se enfría y se condensa y el vapor de agua asciende y se forman las nubes. Por último, el aire se detiene su ascenso cuando la temperatura de la térmica es igual al de la de su alrededor. Los vientos transportan el agua evaporada alrededor del globo y alteran la humedad del aire en cada lugar. La mayor parte del agua evaporada permanece en estado gaseoso en la atmósfera, fuera de las nubes. La evaporación es la más intensa con temperaturas más cálidas. La transpiración es la evaporación de agua desde las hojas y los tallos de las plantas hacia la atmósfera. A través de sus raíces, las plantas absorben agua subterránea. El agua es transportada desde las raíces hacia las partes aéreas de la planta a través de los tejidos especializados. Este transporte compensa la pérdida de agua por evaporación a través de los pequeños poros llamados estomas, que se encuentran en la superficie de las hojas. La transpiración representa aproximadamente el 10% de todo el agua evaporada que sube a la atmósfera. La humedad es la cantidad de agua en estado gaseoso presente en el aire. Para cada temperatura hay una cantidad máxima de agua que puede estar en forma de vapor, y esta cantidad aumenta con la temperatura. La condensación es el vapor de agua. La condensación es el cambio de agua de su estado gaseoso, vapor de agua, a su estado líquido. Este fenómeno generalmente ocurre en la atmósfera cuando el aire caliente asciende, se enfría y disminuye su capacidad de almacenar vapor de agua. Como resultado del vapor de agua en exceso, condensa y forma gotas de nube. Los frentes son zonas limítrofes entre diferentes masas de aire. Una masa de aire es un volumen grande de aire de similar temperatura y humedad. Por ejemplo, pueden ser masas de aire cálido y húmedo provenientes de zonas tropicales, o bien masas de aire frío y seco que llegan desde las zonas polares. En esta diapositiva se observan las gráficas de los diferentes frentes, el frío y el cálido. Los frentes se definen en función de las masas involucradas y de la forma en que ellas se desplazan. En el caso de los frentes fríos, el avance de la masa de aire más fresco y denso eleva la masa de aire húmedo y cálido que se halla por delante. A medida que el aire asciende, se enfría y condensa su humedad para producir nubes y precipitaciones. Debido a la pronunciada inclinación que caracteriza a los frentes fríos, el movimiento de ascenso es vigoroso y puede dar al lugar chaparrones aislados y tormentas eléctricas. En el caso de un frente caliente, la masa de aire de mayor temperatura que avanza, por ser menos densa, asciende por encima de la masa de aire más fría que se encuentra por delante. El aire caliente se enfría y condensa su humedad para producir nubes y precipitaciones. El frente caliente tiene menos inclinación y generalmente se mueve más despacio que el frente frío,
por lo que el movimiento de ascenso es mucho más gradual y provoca precipitaciones más continuas y extendidas que las asociadas con los frentes fríos. Precipitaciones. Todo lo que sube, baja. Las precipitaciones son el mecanismo primario de transporte de agua desde la atmósfera hasta la superficie terrestre. Cuando las gotas de nubes que se forman por condensación de vapor de agua presente en la atmósfera, mediante alguno de los procesos antes mencionados, crecen y se tornan demasiado pesadas para permanecer en la nube, precipitan o caen a la superficie. Las gotas que conforman las nubes generalmente se forman cuando el vapor de agua condensa alrededor de partículas muy pequeñas de polvo, humo, sulfatos y sal, denominados núcleos de condensación. En la diapositiva anterior observamos la gráfica de las lluvias de convección. ¿Y qué son las lluvias de convección? A diferencia de las lluvias orográficas o de relieve, suelen producirse en zonas llanas o pequeñas irregularidades topográficas donde pueden presentar un ascenso de aire húmedo y cálido, dando origen a nubes del tipo cumulonimbus, con lluvias intensas. El diámetro del cumulolimbo que produce una lluvia de convección puede variar notablemente desde un centenar de metros en un tornado hasta 1000 kilómetros o más en el caso de un huracán, aunque en el término cumulolimbo suele limitarse a casos intermedios. La duración e intensidad de estas precipitaciones están proporcionalmente relacionadas con el mayor o menor diámetro o tamaño de la tormenta. A continuación observamos lo que son las lluvias orográficas o de relieve. En este caso vemos su gráfica. Bien, como veíamos en la diapositiva anterior, estaba el gráfico de las lluvias de relieve. ¿Y qué son estas? Las lluvias orográficas o de relieve es producida por el ascenso de aire húmedo que, al encontrarse con un obstáculo orográfico como una montaña en su ascenso, el aire se enfría hasta alcanzar el punto de saturación del vapor de agua y una humedad relativa del 100% que origina la lluvia. La precipitación frontal ocurre cuando dos masas de aire de distintas presiones, tales como la fría, la más pesada, y la cálida, la más liviana, chocan una con la otra. La lluvia también puede producirse a partir de cristales de hielo que integran para formar copos de nieve. A medida que la nieve cae y atraviesa el aire más caliente, los copos se derriten y precipitan como gotas de lluvia. Existen varias formas de precipitación, aunque la lluvia, otras formas son el granizo, la nieve, el aguanieve, entre otros. Las aguas superficiales y subterráneas. El agua sigue bajando. Cuando el agua de la lluvia o nieve llega a la superficie, una parte penetra hasta los niveles subterráneos para sumarse al agua subterránea y otra se escurre conformando el agua superficial. El escurrimiento es el movimiento del agua sobre los suelos, principalmente hacia los cursos de agua, ríos, lagos y finalmente hacia los océanos. El escurrimiento forma las aguas superficiales y consiste en las precipitaciones que no se evaporan, ni transpiraron ni penetraron en el suelo para convertirse en agua subterránea. Capas superficiales del suelo. El agua de las precipitaciones penetra en los suelos y se aloja en sus diferentes capas, lo que determina distintos niveles de saturación. Acá encontramos un gráfico. Los suelos no saturados son los que almacenan el agua escurrida entre el material rocoso. Aún en los cursos de agua más pequeños están conectados a grandes ríos que llevan millones de litros de agua hacia los océanos o a lo largo de todo el mundo. El agua de lluvia se infiltra en el suelo hasta encontrar material rocoso saturado de agua. Se llama capa freática el cuerpo de agua alojado en un cuerpo de roca o sedimento y el que se encuentra en conexión con la atmósfera a través de los poros y las fisuras del material sedimentario rocoso. El agua subterránea se mueve hacia lo profundo del suelo y en general hacia abajo por la gravedad. Muy lentamente, en ocasiones pueden manar en manantiales, ríos, lagos y océanos. En ciertas profundidades del suelo, los poros y las grietas en las rocas pueden llenarse totalmente de agua dulce o salada, conformando un acuífero. Los acuíferos son formaciones geológicas capaces de almacenar suficiente cantidad de agua dulce como para constituir un recurso disponible para las actividades humanas. El agua subterránea puede volver a la superficie a través de estos acuíferos
aflorando en lagos, ríos y océanos. En algunas circunstancias, el agua subterránea puede aflorar a través de manantiales o pozos artesianos. El flujo de agua subterránea es mucho más lento que el escurrimiento, con velocidades que se miden en centímetros por día, metros por año o aún 1 centímetro por año. La crisis mundial del agua. El conocimiento planteado en esta guía es solo la punta del iceberg. Las distintas sociedades intentan adaptar o modificar lo posible algunas de las etapas del ciclo del agua para hacerlo más útil a sus necesidades. Los inventos para acelerar las lluvias, la desalinización del agua del mar para hacerla potable o la construcción de presas y embalses para controlar el flujo de los ríos son ejemplos de la injerencia humana en el ciclo natural del agua.